Hola, buenos días y bienvenidos a IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Vamos a comenzar con el módulo 23 del paper 10 que se titula La prosa barroca, Baltasar Gracián y su obra El Criticón. El padre jesuita Baltasar Gracián, que nació en 1601 y murió en 1658, además de ser un escritor sin par, es también un pensador, lo que Quevedo nunca fue. La única razón por la que nunca le dieron el título de filósofo es por no tener un sistema de pensamiento o ideología bien articulado. No obstante, no se puede negar la importancia de su modo de pensamiento. El gran filósofo alemán, Schopenhauer, le había proclamado como filósofo y la importancia de su obra para la posteridad sigue creciendo. Aquí vamos a tratar los aspectos más importantes de su vida y hablaremos de la relevancia de su obra dentro del contexto de la prosa barroca. Él nació, como hemos dicho, en 1601 en Belmonte, Zaragoza, cerca de Calatayud. Sus padres eran Francisco Gracián y Ángela Morales, y tuvieron 5 hijos más, 4 de los cuales fueron destinados a órdenes religiosas. Los datos no son muy claros, pero parece que de niño asistía al colegio de jesuitas de Calatayud, pero luego se fue a Toledo para educarse junto a su tío, el licenciado Antonio Gracián. Cuando tenía 18 años ingresó como novicio en la Compañía de Jesús en Tarragona. En 1631 trabajó como profesor en Huesca, donde cultivó la amistad de Vicencio Juan de la Stanora, erudito y coleccionista, que influyó en su vida y quien luego publicaría su libro El héroe en 1637, con el que Gracián empezaría su carrera literaria. Hizo sus votos solemnes en 1635 y fue enviado a Madrid en 1640, donde sus sermones desde el púlpito tuvieron mucho éxito. Sin embargo, tenía malos recuerdos de su estancia en la corte. 2 años después volvió a Zaragoza y fue nombrado rector de un colegio en 1643. En 1644 se trasladó a Valencia y en el 45 fue escogido para ser capellán del ejército en la liberación de Lérida, ocupada por los franceses. Bajo el liderazgo del marqués de Leganés, las tropas españolas tuvieron una gran victoria, de la cual formó el padre Gracián. Esto le convirtió en un héroe verdadero. Después regresó a Huesca, donde pudo retomar su carrera literaria con la publicación de El Oráculo Manual, de 1647, la edición retocada de La Agudeza, de 1648, y la primera parte de El Criticón, de 1651, bajo el seudónimo de García de Morales. Su calvario empezó después de su nombramiento como lector de la Sagrada Escritura en el Colegio de Zaragoza. El canónigo Salinas, su viejo amigo, con quien había discutido, lo denunció a las altas jerarquías de la orden y en abril de 1652 recibió la carta del general informándole de que iban a investigar la impresión de libros sin permiso previo de la orden, además del desempeño de su cátedra en el colegio. Las acusaciones resultaron falsas y Gracián publicó en 1653 una nueva edición del Oráculo y la segunda parte de El Criticón. En 1655 publicó El Comulgatorio,
su única obra de contenido religioso y la tercera parte de su Criticón. En esa época se consideraba un pecado el hecho de no conseguir el permiso de la orden antes de publicar sus libros. Lo sorprendente del caso de Gracián es que el castigo por ello le llegó con mucho retraso. Finalmente, el castigo fue francamente severo, pero no desproporcionado a la culpa. Destitución de la cátedra, represión pública, ayuno a pan y agua y destierro a Graus. Y una circunstancia que agrava la punición: ni un papel, ni una pluma, ni un libro en poder del padre. Trató de ingresar en otra orden, pero no lo consiguió. No obstante, sabemos del cierto que ganó mucha fama debido a la popularidad de sus sermones. Murió de repente el 6 de diciembre de 1658 y su vida ha quedado representada como una lucha espiritual continua y la agonía a la que se enfrentaba el día a día trasciende a sus escritos. Vamos a pasar ahora a hablar de su obra, la cual es toda en prosa. Para empezar, tiene 4 tratados políticos, que son El héroe, El político Don Fernando. Para empezar, tiene 4 tratados políticos, que son El héroe, El político Don Fernando el Católico, El discreto y El oráculo manual. Estas obras datan desde 1637 hasta 1647. También hay una obra de estética y crítica literaria, El arte de ingenio de 1642, que fue reeditada 6 años después con muchos cambios y adiciones. El Criticón, su obra filosófica por excelencia, se publicó en 3 partes y, por último, un tratado religioso, El Comulgatorio, de 1655. Sus tratados políticos han quedado oscurecidos debido a la popularidad del Criticón, de la que hablaremos más adelante. Pero hay algunos críticos que defienden que su valor literario y político no es inferior al de su obra maestra. Gracián escribía solamente tras largos periodos de reflexión. Además, editaba sus obras con sumo cuidado, lo cual explica la aparición de las mismas separadas por largas pausas. Todo esto queda reflejado en sus escritos, que revelan una mediación trabajosa y profunda. El héroe, con el que empezó su carrera literaria, es un tratado corto. Su contenido, por otra parte, es muy profundo. Trató de crear un hombre, un héroe, que es rey por naturaleza y no debido a la herencia. En el tratado explica, con su razón de estado, que el héroe debe tener cualidades o primores que le destacan de antemano. Entre ellos incluye el gusto relevante, eminencia en lo mejor, excelencia de primero, gracia en el trato, despejo, simpatía y, sobre todo, prudencia. Otro tratado, El discreto, sigue una temática parecida al héroe, pero con tonos horacianos como el impavidus vir, es decir, el concepto de ser sin miedo, intrépido. Además, hay ciertos préstamos del tema del político de Maquiavelo. Para definir al discreto, lo relaciona con la prudencia, en ningún caso con la mediocridad o la cobardía. En sus propias palabras, Gracián dice lo siguiente: «Oh el prudente, que tranquilo costea las puntas y los esteros, que señor mide los golfos, ni se paga de sus finezas, ni se rinde a sus sequedades, porque no se le haga nueva cualquier mudanza en sus extremos». En relación a este mismo tema, tiene también el oráculo manual y arte de prudencia,
que fue publicado en 1647. Este libro contiene 300 aforismos, es decir, frases que exponen una verdad, que son cortos y están expuestos de manera de recetario. Cada aforismo contiene una regla sobre el buen vivir. La idea de escribir una obra así no es definitivamente nueva, pero lo que la hace única es el lenguaje del escritor y el sello personal que éste deja. La fórmula es igual para cada aforismo. Primero viene el aforismo y después viene el comentario sobre él en 10 o 12 líneas. Algunos críticos insisten en buscar rasgos de Maquiavelo, el famoso italiano, en los escritos de Gracián. Sabemos seguro que Gracián conocía muchos de los autores reconocidos de su tiempo y de épocas anteriores, y también es cierto que hay pasajes en cada uno de sus tratados políticos en los que hay semejanzas con el gran pensador italiano, especialmente en cuanto al tema de triunfar en la vida. No obstante, en el Criticón, Gracián critica a Maquiavelo, por lo que nos hace desistir en comparar a los dos autores. Además, el padre jesuita tenía un estilo muy personal que es casi incomparable. Finalmente, el último tratado político del que hablaremos es El Político. El Político don Fernando el Católico, el cual no está disponible en la primera edición, sino en la segunda que escribió, como casi todos sus libros, bajo el seudónimo de Lorenzo Gracián. Este tratado, más que un libro, es un elogio al rey católico, don Fernando, el príncipe aragonés. En la dedicatoria del libro, escrita por el duque de Nocera, nos dice que Gracián tenía muchos documentos pertinentes a la vida de este rey tan conocido. Sin embargo, no se basó mucho en ellos para componer este panegírico del rey. A partir del personaje del rey, muestra su propio orgullo de ser aragonés, expuesto de manera peculiar de acuerdo con su estilo personal. Para continuar, vamos a hablar más en profundidad de su obra El Criticón, su obra más conocida, la que sienta las bases de su pensamiento filosófico. Fue publicada en 3 partes. La primera parte fue impresa en Zaragoza en 1651 bajo el seudónimo de García de Morales. Las otras 2 vienen con el seudónimo de Lorenzo Gracián y fueron publicadas en Huesca en 1653 y en Madrid en 1657. Este es el seudónimo que utilizó para casi todas sus obras. La historia no contiene ninguna acción después de los primeros capítulos. A pesar de todo esto, está considerada como novela filosófica. Las 3 partes de la novela están subdivididas en la primavera de la niñez y estilo de la juventud, al otoño de la varonil edad y al invierno de la vejez. Cada una de estas subdivisiones contiene capítulos o crisis. La intención filosófica del escritor queda clara cuando aparece al lector en la primera parte y un subepígrafe en la segunda. En ambas partes, Gracián menciona que su novela es una filosofía cortesana. Hay 2 protagonistas en la novela, Andrenio y Critilo. Andrenio es un hombre salvaje que no tiene conocimiento de su origen ni de su fin. Critilo es lo contrario, la encarnación de la razón y la experiencia. Estos 2 atributos, razón y experiencia, forman la base de toda actividad moral y también de la actividad artística y creadora.
Solo con estas ideas, la profundidad de las cuales expresa el autor de manera interesantísima, desarrolla la novela. Por el contrario, no hay mucha novedad en la acción. Andrenio y Critilo son partes de una unidad. Andrenio encarna la voluntad de querer acercarse a la acción y el juicio, estos personificados por Critilo. El argumento de la novela es muy simple. En la primera parte, Critilo está buscando a su mujer, Felisinda, porque naufraga cerca de la isla de Santa Elena, donde es salvado por un joven de aspecto salvaje. Critilo entiende que su salvador es ignorante y que vive en un estado natural. Entonces empieza a enseñarle cómo hablar y le da el nombre de Andrenio. Juntos, Andrenio y Critilo empiezan a explorar el mundo, reflexionando en la transitoriedad de la vida y de las cosas. Recordemos el tema del barroco de la fugacidad del tiempo. Visitan la fuente de los engaños y ven las maravillas de la reina Artemia, quien puede convertir a los brutos en hombres. En la venta del mundo ven la estancia de cada vicio. Cuando llegan a Madrid, Andrenio se enamora de Falsirena, dando ocasión a Critilo para hacer una violenta crítica de las mujeres. La primera edad del hombre termina en este punto, con las siguientes palabras. Critilo y Andrenio se encaminaron a pasar los puertos de la edad varonil en Aragón, de quien decía aquel su famoso rey que en naciendo fue asortado para dar tantos santiagos, para ser conquistador de tantos reinos, comparando las naciones de España a las edades que los aragoneses eran los varones. En la segunda parte, ya varones, los dos suben a las montañas donde encuentran la hospitalidad de un hombre llamado Salastano, un anagrama del nombre del mejor amigo de Gracián, Lastanosa. Visitan su biblioteca, su museo, el corral del siglo, la plaza del populacho y el palacio del entendimiento. Pasan a Francia, donde conocen a la ninfa de las bellas artes y de la literatura. Es la tierra del arte. Pasan sucesivamente por el desierto de la Hipocrinda, que es el desierto de la simulación, el arsenal del valor, la corte de Honoria o de la fama y la casa de los locos, donde está representada toda la humanidad. Y con las siguientes palabras termina esta parte. Dice así: despejado el paso de la vida, fuéronse encaminando a los canos Alpes, distrito de la temida Vejecia. Lo que por allá les sucedió ofrece referir la tercera parte, en el erizado invierno de la vejez. Así pues, la tercera parte empieza con el paso por los Alpes. Aparece mucha personificación aquí, con el acertador y el disfrazador guiándoles hacia Roma. En los Alpes pasan por los palacios de la vejez y la embriaguez. Antes de llegar a Roma, son llevados por el zahorí al palacio de los aventureros, donde desaparece Andrenio haciéndose invisible hasta que la luz de la desilusión le ilumine. En Roma asisten a una sesión de la Academia que les revela el lugar donde encontrar la felicidad. Este viaje alegórico se termina cuando ven desde una de las 7 colinas la rueda del tiempo y entienden la fragilidad de la vida humana. Visitan la cueva de la muerte y llegan a la isla de la que la inmortalidad, a la que solo se puede llegar mediante la vía de la virtud y del valor. Y estas son las palabras que describen Gracián. Lo que allí vieron, lo mucho que lograron, quien quisiere saberlo y experimentarlo,
tome el rumbo de la virtud insigne, del valor heroico y llegará a parar al teatro de la fama, al trono de la estimación y al centro de la inmortalidad. Muchas obras, tanto españolas como extranjeras, han tratado del mismo viaje alegórico. Mencionamos algunas aquí, por ejemplo, El Conde Lucanor, Los sueños de Quevedo, El infierno de los enamorados, El laberinto de Fortuna, La visión delectable, El diálogo de Mercurio y Carón, y también obras de contemporáneos de Gracián, como Suárez de Figueroa. Viendo así el tema del criticón, no nos parece muy original. No hay mucha novedad en el contenido tampoco. Casi todas las ideas de la novela aparecen previamente en las obras latinas de Séneca, Marco Tulio, Luciano o Marcial. Si añadimos algunos ideales cristianos de la Biblia a estos autores, tenemos la novela de Gracián como resultado. El ingenio de Gracián queda en el hecho de haber articulado muy bien tales ideas de forma coherente. Lo admirable es la estructura de la obra, que parece muy armoniosa y equilibrada. Aunque estas ideas forman parte de la filosofía estoica, Gracián las hace más transparentes e iluminadoras, hasta parecer casi originales. El estilo y la forma de la obra son, por cierto, muy originales. Lo vemos en Quevedo también, pero en Gracián la transmutación ocurre en los conceptos, mientras que en Quevedo es más en las palabras que en las ideas. Además, Gracián utiliza su pensamiento sin dar espacio a la imaginación, y así nos presenta una crítica de la vida activa. Su influencia es todavía grande debido en gran parte a la alabanza que le proporcionó el filósofo alemán Schopenhauer. Nos hace ver que la vida, por la doble visión del instinto natural y de la razón, que quiere dar un sentido a todo. Andrenio y Critilo encarnan todos los tipos de hombres que en cada etapa de la vida hay, especialmente cuando Critilo nos da a entender una regla de conducta, y ésta se asume como valor universal. Entonces nos podemos preguntar, ¿es El Criticón una novela verdadera? Claro que sí. A pesar de no tener una acción bien desarrollada, como en una novela, la crítica incluso ha tratado de establecer enlaces entre el Criticón y las novelas de caballería y las novelas picarescas. Gracián conocía muy bien las obras de su época. Sabemos que sentía admiración por Quevedo, Mateo Alemán y por el autor de La pícara Justina, pero no adopta la superficialidad de los libros de caballería ni el tono desenfadado de las novelas picarescas. Tiene un estilo personal, original y profundo. La crítica menciona también que, como posibles fuentes, Gracián refirió a las narraciones de Heliodoro, Las soledades de Góngora, la Psicomaquia de Prudencio o el filósofo autodidacto de Aventofail. Este último fue publicado después del Criticón. Podría ser que ambos autores, el español y el árabe, se basaran en el mismo cuento, un manuscrito conservado en el Escorial. El aspecto más interesante de los escritos de Gracián es su profundo conocimiento de la vida y de la naturaleza humana. Aunque había leído mucho, él mismo dijo que es más interesante estudiar a los hombres que a los libros. Gracián tuvo la oportunidad de hablar con otras personas en las tertulias literarias que organizaba su amigo Lastanosa, y allí tenía la oportunidad de observar a la gente, compartiendo ideas y visiones. Sin olvidar su oficio de confesionario, en el que había visto y escuchado los más profundos secretos, las más falsas apariencias
y las más penosas tragedias. Además, su propia vida, como hombre humillado y vencido, podía haberle servido de fuente. Todos estos factores produjeron en él un cierto disgusto por la vida humana y por la actitud de los hombres en frente a la vida. Aunque Gracián escribió en una época en la que había disminuido la influencia barroca, no escasea en él el pesimismo típico barroco. Pero lo que nos da a entender es que, aunque la vida es una lucha constante sin ningún objetivo, ya que la muerte es el fin definitivo, el que sale triunfante es quien combate sin tregua. Este es el verdadero héroe. Durante mucho tiempo el debate se ha basado en si Gracián es conceptista o culterano. Antes se le consideraba culterano debido a su acercamiento a las ideas de Góngora, pero ahora se le ve como conceptista a la manera de Quevedo. Algunos le consideran el arquetipo del conceptismo también. Busca constantemente, mediante sus escritos, nuevas formas de conceptos. En su Arte de agudeza habla del código estético del conceptismo y considera los conceptos tales como vida de estilo. De ahí nacen sus virtudes y sus vicios. Es abundante y conciso y tiene mucha fuerza expresiva, pero a la vez utiliza alegorías, retruécanos y tantas sutilezas que su lectura se hace muy difícil e inhóspita. Como conclusión, podemos decir que en la actualidad no conservamos ningún retrato de Gracián. El único que hay fue pintado unos años después de su muerte, y en él aparece con sus hábitos negros, con frente basta y aire irónico. Una descripción suya dice así: frente a este perfil físico, sus obras nos dan un espíritu agudo, penetrante, inteligentísimo, portentosamente sagaz, de una perspicacia a la que nada se esconde, de un poder analítico asombroso, capaz de descomponer una idea en 1000 cambiantes y, sobre todo, crítico. Carece de la ternura humana y, consecuentemente, sus escritos son desoladores. Debido a su profesión de padre jesuita, algunos críticos mantienen que era un hombre beato, pero según los recuentos de sus contemporáneos, era un hombre vulgar. No se le puede comparar con Quevedo, Cervantes o Fray Luis de León. Era un hombre descontento, indisciplinado y tenía mucho recelo por la vida. Cuando alaba a sus amigos parece egoísta. No les alaba por lo que han hecho por él, sino por lo que él espera recibir de ellos. Cuando hacía sus conocidos sermones era para su propia iluminación. Su actitud irascible fue la razón por la que hizo tantos enemigos y por lo que fue perseguido. Pero como hombre y escritor nos revela su espíritu batallador, que no podía quedarse dentro de su celda. Eso es, sobre todo, la vida y la obra de Gracián. Esperemos veros en el próximo capítulo. Muchas gracias por vuestra atención.